noches. Bienvenidos a Somos Más Globales, porque el de hoy es un encuentro más de aquellos que iniciamos a principios de 2024 dentro de la iniciativa Somos Más, con el objetivo de poner en valor todo lo que los valencianos somos, una identidad de la que nos debemos sentir orgullosos y que demostramos con todas las personas que suben a este escenario. Hoy conoceremos un poco más a Antonio Mateu Laoz, nuestro árbitro más internacional, que además ha sabido reinventarse tras su etapa en los campos de fútbol de medio mundo. Hablaremos además con dos empresarios que han sabido integrar la globalización en el ADN de sus empresas y también con la directora del área internacional de Cámara Valencia, que ayuda a todas aquellas firmas que quieren mirar hacia afuera. Así que, bienvenidos, y os dejo con el jefe de información de las provincias, Héctor Esteban, y con el árbitro Antonio Mateu Laoz. Muchas gracias. Siéntate ahí al fondo y yo me siento tú aquí al fondo. En aquello yo me siento aquí. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias a Toño por... Bueno, todo el mundo creo que conoce a Mateu Laoz, que puede ser el árbitro o uno de los árbitros más conocidos, o ya ex-árbitro, porque ya esta temporada ya no has pitado, pero uno de los árbitros más conocidos de España, sin duda, o el más conocido de España, sin duda, y uno de los más importantes a nivel internacional. Te voy a presentar brevemente. Es Antonio Mateu Laoz, Toño para los amigos y familia y tal. Nacido en Algimia de Alfara, en marzo del 77. Ahí me han dicho que eres la segunda persona más importante del pueblo detrás de tu madre Lola, ¿no? Que es la que realmente manda en casa. Y bueno, Mateu Laoz empezó, pues como empiezan, no sé si alguien tiene aquí familia de niños que juegan al fútbol base y tal, y bueno, veis los árbitros que cada fin de semana pisan los campos de la Comunidad Valenciana, pues Toño empezó desde abajo. Yo el otro día estaba revisando un tomo de la hemeroteca del periódico y vi tu foto en un partido, creo que era cero, no me acuerdo, que no sé si era regional preferente o tercera división. Y bueno, al final, aunque él es una persona, no es una empresa, pero es un buen ejemplo de ver cómo con trabajo, con tesón, con dedicación, con voluntad y disfrutando de lo que le gusta y disfrutando del arbitraje en este caso, pues bueno, alcanzó una proyección internacional que le ha llevado, bueno, empezó en primera división después de todo ese aprendizaje en categorías poco a poco, desde las más bajas hasta segunda división. Ascendió en la temporada, creo que es 2008-2009, ahí haces tu primer partido, que fue un Sevilla Sporting, y a partir de ahí pues una trayectoria ascendente, vuelta de la Supercopa, final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid en el 2014, pitas una final de Champions en el 2021, que gana el Chelsea 1-0, creo. Y luego pues están Juegos Olímpicos, 2 mundiales, el de Rusia y el de Qatar, donde fuiste una persona importante en ese mundial, con ese partido tan duro que pitaste entre Argentina y Holanda, creo recordar. Y bueno, también has estado en Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Y bueno, es lo que comentaba, ¿no? Ahora mismo ha dejado el arbitraje, pero sigue muy vinculado al fútbol como comentarista, como bueno, una de las voces autorizadas en los medios de comunicación. Y al margen de todo esto hay una cosa que también es muy importante, que no tiene que ver con el arbitraje. También participa en una ONG o una acción solidaria que se llama Invisibles, que creo que es, pues bueno, esas personas que a veces, ya lo dice el nombre, de invisibles, pero que en realidad son tan necesarias o muy necesarias para atender a aquellas personas que lo están pasando mal. En este caso creo que es gente que vive en la calle y que necesita un poco de la ayuda de todos. Y bueno, Toño, si te puedo llamar Toño, sin problema. Cuéntanos un poco cómo empiezas en el arbitraje
y cómo poco a poco vas subiendo pasos hasta alcanzar esa proyección internacional que te lleva a ser uno de los elementos claves en el fútbol y una de las personas más visibles en el fútbol, en uno de los deportes o en el deporte que tiene la mayor trascendencia internacional del mundo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Héctor, sobre todo por lo de mi madre. Ya me ha relajado. He tardado un minuto en relajarme y ojalá os pueda contar una experiencia que os sirva, pero fijaros, lo estábamos hablando con Cristina, con Luz, que acabo de conocerles, y el mundo es muy pequeño, tenemos que partir de esa base, y cuando uno elige arbitrar con 14 añitos no sabe a lo que se enfrenta. Porque a esa edad del primer partido te insultan, te dicen de todo, y normalmente te lo suelen hacer a adultos de bastante edad, que son los que cuando vas en un pueblo y ves que necesitan que les lleves con una bolsa a la compra o a subir unas escaleras, lo haces, y luego, si lo haces un viernes, es posible que el sábado vaya al fútbol y solo por pensar que está en el fútbol te puede insultar. Eso a los 14 años es muy difícil digerirlo, y sobre todo a alguien que es de pueblo, que solo tenía un ciclomotor y que para arbitrar lo más lejano que me iba era a Sagunto o a Segorbe. Entonces, digamos que vives una infancia desde el punto de vista del fútbol, porque te gusta el fútbol, y que ahora, desde la perspectiva de haber vivido los primeros 4 años compaginando el jugar al fútbol y el arbitrar. Y empezó muy mal la forma de... No me rendí, y los siguientes años fueron un pelín mejor porque la gente ya no sabía si Toño iba a arbitrar o iba a jugar. Entonces yo creo que ese cambio de rol, si el día de mañana las escuelas del fútbol se lo plantean y se piden ayudas entre ellas, si podemos en este caso a chavales y chavalas de 16, 17, 18 años que en las mismas escuelas, si les gusta jugar al fútbol, que entrenen a gente más pequeña o que de vez en cuando arbitren, y que los familiares, porque ese paradigma cultural ha cambiado. Yo os estoy hablando, tengo 47, tenía pelito largo, mirar cómo me he quedado, pero en aquel entonces lo que sí que ha cambiado muchísimo es que al fútbol no iba nadie, no iban familias que nos acompañaban, estábamos solos. Ahora hay hasta una cultura del esmorzar en los sábados y los domingos a través del fútbol, porque cada niño, cada niña mínimo lleva 4 familiares. Los bares, los más llenos, son los que están en los campos de fútbol los fines de semana, porque hay muchos partidos. Hablo de fútbol como cualquier otra disciplina. Entonces, a mí me gustaría que se empezase a educar a la sociedad desde ese ámbito, porque lo que tiene el deporte, la cultura del esfuerzo que tiene el deporte, la cultura de compañerismo, de equipo, porque antes decías, no soy una empresa, pero que sepáis que este que os está hablando aquí, desde la categoría preferente, porque nosotros para arbitrar necesitamos pasar por todas las categorías, no puedes ascender una, sí, porque un entrenador o un directivo confía en ti, mínimo tienes que pasar un año en cada una de las categorías, y nunca es un año, siempre son más. Pero yo he tenido la suerte de rodearme de buenos amigos, de gente que sentía la pertenencia al equipo. Cuando yo tenía que coger una bandera, ahí he estado. Cuando los compañeros han tenido que coger la bandera, he valorado mucho el trabajo porque he estado. Soy un exárbitro que mañana tiene la oportunidad de saltar a las 7 de la tarde en Vallecas porque cumple su centenario, y van a, después de lo que vivieron con Juan Carlos Unzué, y en este caso su grito al cielo en cuanto a una ayuda de una enfermedad, pues mañana todo lo que se recaude va a ser para ellos. Me lo dijeron ayer y bueno, pues ya está el tren, mañana nos vamos. 2 valencianos, Julio y Santi, y Nacho, que se retira, que a Nacho hacía 5 años que no lo veía porque él se retiró con 45, un compañero que había venido mucho en Madrid, le llamé y digo, Nacho, ¿qué haces ahora? Digo, pues me acabo de jubilar. Digo, ¿cómo jubilar? Si no estabas pitando fútbol base. Os cuento esta historia para que veáis, porque Nacho ha hecho la inversa, ¿no? Yo quería hacer un ISCO, pero yo era un poco malcriado, quería hacerlo desde el punto de vista profesional. Menuda maravilla lo que es este chico, que en Valencia lo tuvimos en la Escuela del Valencia y lo echaron por gordito. Y bueno, lo que os quiero contar con esto es que Nacho, después de dejarse el arbitraje profesional, después de más de 20 años, ha estado 5 años en la Comunidad de Madrid arbitrando fútbol base. Y allí está el límite de 50. Yo le decía, vente a Valencia, si aquí tenemos 70, porque aquí el límite es 70 años para arbitrar, porque no hay árbitros, ni árbitras. Perdonad, no os puedo engañar, no puedo decir que es una maravilla el empezar a arbitrar y qué chulo. No, hoy en día, lamentablemente, no es ninguna maravilla. Comentabas que una de las claves de tu éxito o de tu carrera es no haberte rendido.
A lo mejor con 14 años tú vas a un campo de fútbol o con 16, bueno, y a lo mejor llega un momento que te cansas y dices, yo porque tengo que soportar que me insulten o que me presionen desde la grada, y tú entiendo que por la voluntad de querer ser árbitro, lo que te gusta que estás haciendo, sigues ahí peleando para seguir, que eso muchas veces también en todos los ámbitos de la vida, la empresa, a nivel personal, puedes ganar o puedes perder, pero la clave siempre está en pelear, ¿no? En no rendirse, en intentarlo otra vez. Yo supongo que a lo mejor hay empresas que exportan o que no les sale bien la primera vez, pero si lo siguen intentando, a lo mejor a la tercera vez es cuando obtienen el resultado. ¿Tú de dónde sacabas la fortaleza para cuando pitabas el final del partido y no había ido bien, seguir hacia adelante? Pues en tu pueblo, mi pueblo durante 3 años, hemos vivido 3 años en Chiva, en el barrio Los Pitufos, posiblemente hice uno de mis peores partidos que recuerdo, vamos, sin duda. Y no los haces voluntariamente. Hay razones por las que no puedes estar centrado, porque ese día a la chica que le has tirado los trastos te ha dicho que no. Es que hay tantas razones en aquel entonces que puedes tener 20, 21 años. Yo empecé en el arbitraje y en el fútbol sí que dependes más del equipo y dependes más de intentar defender si el otro busca un balón una posesión. Es decir, es más fácil preparar los partidos. Como árbitro es abrir un melón, tú no sabes lo que te vas a encontrar. Puedes estudiarles, en este caso, y puedes de alguna forma prevenir muchísimas jugadas, pero tú sabes desde el principio que en el arbitraje no vas nunca ni a ganar ni a perder. De hecho, por ejemplo, cuando me hablabas de la final, en este caso entre el Chelsea y el City, aún recuerdo el enfado de mis compañeros porque no quise subir donde todo el mundo se sube después de una final al Winners, porque yo siempre lo he dicho, es que sería muy poco coherente. Yo no puedo subir al Winners porque yo no he ganado nunca, yo soy árbitro y yo lo que he decidido como árbitro es ayudar. Siempre lo he pensado. Es que creo que en este caso el árbitro lo único que puede hacer es ayudar a niños y a niñas a atarse las botas cuando empiezan a jugar en querubines con 5 años, a hacer un saque de banda, a que si hay una tarjeta no se la saques y expliques el porqué. Eso para mí significa el arbitraje. Y el arbitraje es muy opaco y a su vez es muy difícil el hecho de poder planteártelo desde un objetivo, porque nada depende de ti. Entonces, naciendo desde ese romanticismo, ¿cómo te ibas a rendir? Si tienes unas vicisitudes que es que no te puedes plantear, no, empiezo este año la temporada y quiero ascender. ¿Y de qué vas a hacer? Pues no se puede hacer nada. Tienes que disfrutar cada pasito que das y disfrutar ese camino y quedarte al final. Los humanos somos un poco raretes en ese sentido. Y cuando has tenido 10 conversaciones buenas, desde que te has levantado hasta que te has sentado a almorzar, como tengas una mala, te acuerdas de la mala. Y nunca ponemos el énfasis en las 9 buenas. Pues en el arbitraje era un poco como una lección de vida. El arbitraje lo que te ha permitido de alguna forma para mí es valorar mucho las cosas pequeñas. Es cierto que tú cambias un poco el arbitraje en España. Es decir, eres carne de mucho vídeo en televisión por tu forma de dirigir el partido, por tu forma de relacionarte con los jugadores, a los que, bueno, en el campo muchas veces más allá de una relación de autoridad o de distancia, siempre has sido bastante, creo, empático en las relaciones de la gente a la que tenías que manejar, ¿no? Supongo que ahí también siempre hay una pizca o una alta dosis de seguridad para saber el modelo que tú quieres aplicar en tu trabajo en este caso. No sé si es innato, te sale a veces. No. A ver, una parte tiene que ser innata porque yo, lo poco que te conozco, sé que eres una persona bastante cercana, bastante abierta, bastante extravertida y tal, pero no sé si eso también tiene que ver mucho con la seguridad. La seguridad de uno en lo que va a hacer. Héctor, en este caso es ensayo-error. En la vida, yo siempre lo digo, y sobre todo en el deporte. Al final, practicar deporte si tienes salud es una maravilla y lo peor que te puede pasar no es que pierdas o es que te lesiones. Y si no te lesionas, que aprendas. En el deporte no fallas, en el deporte aprendes. Y aún aprendiendo, puedes seguir perdiendo, porque dependes siempre, en este caso, del rival. Yo en el arbitraje lo que he podido hacer es ser uno mismo. Y sí que es verdad que ahora, si echo la vista atrás, tengo que agradecer a muchísima gente que me ha dado la oportunidad y que me haya dado mucha energía, porque yo he sido un poquito, bueno, muy cabezón, porque
desde el principio yo he pitado siempre de la misma forma. Por eso en Chiva la lié, porque estaba solo, era primera regional y era segundo contra primero. Chiva local y creo que era el manisense primero. Y se me lió muy parda porque no tenía asistentes. Y era muy jovencito y no tenía preparación. Y bueno, una vez ya tienes asistentes y tienes 2 compañeros y tienes la suerte no de convencerles, sino porque el arbitraje va de creer. Yo lo hablo desde el arbitraje, pero cualquiera que tenga una empresa, tú no puedes convencer todos los días. Tú no puedes estar motivando todos los días. Eso tiene que venir ya desde casa y tienes que creer en ello. Y entonces yo he tenido la suerte, de lo que os decía, de tener compañeros que creían en el discurso que yo les decía, que era cuanto más pites, porque la filosofía del arbitraje español es cuanto más pites, más controlas el partido. Yo siempre he pensado lo contrario. Digo, cuando más pites, más voy a equivocar. Si los jugadores tienen énfasis por dejar jugar, déjales que jueguen. No sé, y si sonríes más, entonces quiero que sepáis que eso a mí durante mucho tiempo me han dicho, Toño, no puedes sonreír tanto en los partidos, Toño, no puedes dejar tanto jugar, no puedes... Y yo, pues en eso sí que es verdad que he sido muy cabezón, porque yo decía, vale, lo voy a intentar. Yo sabía que eso no iba a salir, porque encima me había dado cuenta que en esas categorías que os decía que íbamos ascendiendo, el partido más fácil que puedes arbitrar es una final de Champions. Es decir, el compañero Lapsko Vincic, que va a arbitrar el sábado, yo voy a tener la suerte que en 5 años, en un lustro, he estado de cuarto árbitro, con Chris y Pau en la grada. Luego me los pude llevar a Porto como árbitro y ahora lo voy a vivir como comentarista, narrador, llamarlo como quiera. Vivir 5 finales de Champions, ese partido es para disfrutarlo. Arbitrar un partido de segunda regional, eso es dificilísimo. Y fijaros lo que es, ¿no? Es la curva inversa, es decir, cuanto más experiencia tienes y encima arbitras con 12 personas, porque tienes a 6 o 7 en un bar, con 49 cámaras, y a 2 asistentes buenísimos, ya un quinto reserva, ya un cuarto no sé qué, no sé si me explico, y te presentas allí con una plantilla de 16 compañeros detrás, porque claro, no solo son árbitros, también hay, como aquí ahora mismo, para poder disfrutar este tipo de situaciones. No miro las fotos porque no me enrollo demasiado. Pero que siempre hay mucha gente detrás de los que estamos ahí arbitrando. Entonces, eso es mucho más fácil, arbitrar esos partidos. ¿Qué connotación tiene? La que vosotros, en este caso, como prensa, podéis divulgar. ¿Qué me gustaría a mí el día de mañana? Pues que se aproveche, sobre todo teniendo la coyuntura del Mundial en 2030, que en la disciplina del fútbol y en cualquier otra disciplina, que siempre intentemos ver el deporte como un valor positivo e intentemos erradicar, que yo creo que este año, que estoy en los medios de comunicación, sí que hemos puesto el granito de arena de intentar, si en un estadio hay 50.000 personas y 2 lo hacen mal, que aplaudamos en este caso a los 49.998 que lo han hecho de lujo. No sé si me explico. Entonces es en esa tesitura. Y entonces era un poco, yo no sé si es una cuestión de seguridad, yo creo que no es tanto porque todos tenemos nuestros miedos, todos. Aquí no hay nadie que no tenga miedos y tenga dudas, pero el equipo sí que se ha reforzado en esa filosofía de intentar ayudar, como te decía antes. Y si a riesgo de eso, yo siempre he cruzado los dedos para que no hubiera una lesión, si a riesgo de eso nos equivocábamos más, porque sucedían más jugadas, porque claro, si tú no arbitras tantas faltas, si tú dejas jugar, si tú en este caso permites más el contacto, tienes más riesgo de que equivoque porque hay mucho más tiempo efectivo, hay mucho más espectáculo, digamos, el fútbol se vuelve más loco, pero es que a mí era lo que me entretenía, a mí es lo que me provocaba la sonrisa. Y que luego hay otra situación que no puedes hacer. Tú cuando has jugado al fútbol no puedes pitar una falta que no sabes que es falta. No sé si me explico. Sí. Por egoísmo. Yo en mi vida he pitado una falta por egoísmo. No sé lo que es y por suerte después de 32 años me he retirado sin pitar una falta por egoísmo. Para mí las faltas, dependiendo del prisma en el que estoy, si la veo es falta y si no, no es falta. A mí me sorprende que pues, tú que has llegado al cenit del arbitraje internacional, pero hablas mucho de tus inicios. O sea, es decir, es como si ese aprendizaje te haya servido para ejecutar cuando estás arriba. O sea, me estás hablando de los partidos de segunda regional, no sé qué, pero es como que no has olvidado de dónde vienes, lo que has aprendido, que supongo que también las empresas muchas veces cuando toman decisiones de alto calado siempre parten desde un inicio, ¿no? Que eso lo tienes muy presente para siempre tomar la decisión en teoría correcta. Tú lo hablabas. Tenemos a la capitana, a Lola, y también recordar a Pepi, porque hay un compañero que si no yo hubiera estado aquí. Y bueno, pues este homenaje también para Moy, para Pepi y para toda su familia. Y nosotros tenemos la capitana con 84 años, que ha sacado a flote mi padre
yo tenía 14 añitos cuando nos dejó y, sí, y yo lo conocía siempre malito. Pues esta mujer lo hacía todo y para sacarnos a flote a 6. Y entonces mi hermano mayor era el que en este caso ya arbitraba, llevaba 6 años arbitrando antes de que yo entrase y hizo el mismo papel que los 3 presidentes que he tenido en España, de árbitros. Tocarme las narices e intentar... Que yo lo veía como tocarme las narices. Ahora en perspectiva, a los jóvenes os digo que me han dedicado mucha energía, porque me prestaban mucha atención, pero los 4 tenían un denominador común. Mi hermano mayor, ya te digo, somos 3 chicos, 3 chicas, y los 3 presidentes. En este caso Victoriano, que en paz descanse, Carlos Velasco y Luis Medina. Y todos intentaban poner su sello y yo siempre les decía lo mismo, como ha hecho Luis. Ha prescindido de mí y está bien, y hay que, como deportista tienes que aceptarlo. Pero yo creo que hay momentos donde sí que pueden intentar cambiar tu personalidad. Y yo siempre decía, si a mi hermano mayor, que es el que me ha metido en este caso, ¿no?, me ha pinchado para que sea árbitro, no le hice caso, ¿por qué tengo que hacerle caso a estos 3? Que no los conozco de nada, ni nunca me he tomado un café con ellos. Entonces, de alguna forma, aprecio su tiempo y que me den su experiencia, pero luego cada uno tiene que arbitrar con su personalidad. Si alguien tiene una personalidad, lo último que haría en cualquier caso es cambiarla, sobre todo porque desempeñas un rol y sobre todo cuando tienes la suerte, no frivolizo, sobre tener salud, si tienes la suerte de llamarle trabajo a algo que es tu pasión, que yo a día de hoy me pagan por ir a ver la final de la Champions y comentarla. No está mal, ¿eh? No es que no esté mal, es que me tengo que pellizcar todos los días para saber la suerte que tengo, como para luego no colaborar en lo que buenamente pueda. ¿Y la familia qué papel juega ahí? La familia me refiero a tu mujer, a los niños, ahí... Toda. Ahora yo creo que ha llegado el momento... Yo a Cris la conozco... a mí me habían dicho en la temporada 2007 que había un partido, era el Real Madrid-Castilla con el Almería. El Almería creo que ya había conseguido el ascenso, lo tenía muy fácil, el Real Madrid-Castilla podía ascender y que si todo iba bien ascendía. No fue bien, la cagué y perdonar, lo digo porque en los árbitros no hay errores, hay cagadas, porque no hay masa social, por lo tanto no puedo hablar de errores, siempre es una cagada. Y ese día, en vez de quedarme en Madrid, cogí un coche de alquiler y me vine a Valencia y mi mejor amigo, vamos de fiesta y entonces conocí a Cris. Fíjate, entonces antes de subir a Primera División, en ese 13 de septiembre, la cagada te vino bien. La cagada, fíjate. Pero yo ya, desde el año 92, yo ya era árbitro. Y he respetado mucho esa parcela. De hecho, siempre me decía, pero no nos vamos a casar. Y yo le decía, antes de acabar el arbitraje, te prometo que nos casamos. Y justo en abril salió en la radio que me tiraban. Y digo, ostras, a ver cómo lo monto. Y montamos la boda, dio tiempo. Y el 5 de mayo del año pasado nos casamos, antes de retirarme. Así que bueno, al palo. Apuraste. Sí, no había mucho más. Y bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte en la vida. Y ahora creo que lo único que puedo hacer es, en esta segunda vida que toca vivir, hacerles partícipe a ellos y que decidan, porque uno cuando asume la responsabilidad de ser padre, no es que te cambie la vida, sino que pasas una vida mejor. Entonces, no soy Iñaki Gabilondo, pero sí que creo que ahora tengo derecho a negociar mi tiempo y sin perder la pasión por el fútbol y ayudando en lo que buenamente pueda desde la experiencia, pero nunca, en este caso, asumiendo la responsabilidad de decirle a la gente lo que debe hacer, porque es lo mismo. Nadie que lidera una empresa debe motivar ni debe decir, porque hoy en día el trabajo en equipo es fundamental, da igual el área, y delegar es fundamental, porque no llegamos a todo. Y para llegar a todo necesita estar equilibrado, y para estar equilibrado no puede ser todo el trabajo, es una rueda. Entonces, cuando más nos demos cuenta de este tipo de situaciones, mejores seres humanos seremos y mejor, en este caso, más felices. La gente de tu equipo, los líneas que van contigo y tal, ¿los eliges tú o eso es algo...? La vida. La vida. Bueno, sí, en mi caso, la vida. Yo siempre lo he dicho, si hubiese sido gay, me hubiese casado o con Xavi, o con Pau, o con John, o con Robert, o con Iker. Con todo el equipo. Como me gustan las mujeres, pues he tenido suerte. No, pero es verdad, porque al final con ellos 5 he compartido mucho más que con Cris. Muchísimo más. ¿Dónde está Xavi ahora? Pues ayudando al Girona en su primer año como directivo, parte tal. Robert se ha ido a Arabia. Había el memorándum con la federación y nos ha ayudado y se ha ido con Joana, con Erika y con Ian. Los 4 para allá. ¿Y viajabas con ellos a los partidos internacionales? ¿También ibas con ellos también? Nacional e internacional. Por ejemplo, John, que nunca ha sido internacional, solo ha podido venir 2 o 3. John acaba este año también por carnet de identidad. John acaba de este año también por carnet de identidad. Y solo nos queda ahí ahora mismo en activo Iker, que acaba de ser papá de Hugo.
y el chaval ha tenido que estudiar psicología solo para intentar aguantar nuestra presión, porque sí que es verdad que cuando trabajas en tu pasión te gusta tanto que todo lo que haces no lo consideras una inversión, al revés, lo consideras una preparación para el disfrute. Entonces, estas 5 personas, y luego sí que es verdad que Rubén Porras me ha ayudado, que Jacobo me ha ayudado, que Jorge Paredes me ha ayudado, que Canales me ha ayudado, gente que ha venido, pero que no, en este caso no han formado tanto ese vínculo familiar, porque para mí ellos son hermanos ahora mismo. Es muy importante viajar o estar, si te pasas medio año fuera con gente que no es tu familia carnal o política, pero al final los tienes que considerar como casi como familia para que todo fluya, todo funcione. Imagínate. Igual que entiendo a la exportación de una empresa también deberán llevar a gente que vayan por lo menos por la misma senda para que todo funcione. Totalmente. Y sobre todo en un viaje que tú emprendes, porque normalmente cuando te vas de viaje tienes que saber que tienes economía para hacerlo, que estás de vacaciones, que te juntas o con tu familia o con tus seres queridos que también lo están. Es una suerte. En el arbitraje es complicado. Yo veía muchos compañeros que vivían en estado burbuja, que no salían del hotel, de concentración. Yo he salido en todos los sitios. Porque para mí era inconcebible ir a una ciudad y no conocer sus calles o el hecho de llevarme siempre las zapatillas y salir a correr aunque fueran 20 minutos en cualquier ciudad. Yo creo que es el legado que mejor me llevo. Y por eso te decía que el hecho de tener compañeros que sentían esto como... Porque el fútbol es lo más importante, pero de lo menos importante. Y eso que has dicho me parece interesante. El hecho de... yo que he estado en el área de deportes y he viajado con el Valencia, yo me acuerdo que íbamos de pretemporada y había jugadores que salían a conocer la ciudad y otros jugadores que no salían nunca, estaban todo el día en el hotel. Pero eso a ti te ayudaba a la hora de trabajar, es decir, a lo mejor tú saliendo de la ciudad podías intuir un poco cómo era el... Mira, te puedo contar, Héctor, que nosotros, por ejemplo, hablamos de la final de la Champions, fue súper chulo, ahí estábamos en un estado emocional increíble, nos fuimos a la Eurocopa del 21, que por pandemia no se jugó en 2020, estamos concentrados en Estambul, pero viajábamos a diferentes sedes, y en el tercer partido, porque antes nombrabas en el del Mundial, fue infinitamente más difícil el Irán-Estados Unidos, porque cuando se disputa, en ese momento hay una situación que nada tiene que ver con el fútbol y hablamos de la parte importante, no vamos a frivolizar ahora. Pero en esa semana hicimos un Rusia-Bélgica, de allí volamos, hicimos Inglaterra-Escocia en Wembley y se puso el grupo de la muerte, como se llama en el fútbol, en este caso cuando los 4 equipos están en litigio, y en este caso era un alemán. En Múnich se jugaba la Alemania-Hungría y nosotros en Hungría, en Budapest, delante de 77.000 personas, que después de la pandemia era el estadio que más congregó, el Portugal-Francia. Y los 4 se jugaban el partido. Y yo ahí la cagué y además, pero con suerte de que un jugador me dijo tan claro que la había cagado que a los 7 segundos estaba pidiendo que por favor el VAR me dejase la oportunidad de ir a verla. Esto, el futuro tiene que cambiar. El compañero entendió que no me ofrecía esa oportunidad. Y antes de reanudar fui al entrenador y le pedí disculpas porque le dije, mire, yo ya he acabado, usted con este gol es posible que también se vaya fuera, asuma que esto es culpa mía si queda así, pero usted tiene el segundo tiempo. Yo ya sé que me voy. Claro, mis compañeros escuchándolo cuando entramos al vestuario me dicen, Toño, ¿qué estás diciendo? Nos vamos para casa, chicos. Lo que no sé si pasamos por por Estambul, pero a casa nos vamos seguros. Así que a salir la segunda parte, a levantarnos y hacerlo lo mejor posible. Por eso te digo, tú cuando te vas de viaje no sabes lo que te puede pasar, lo que te puedes encontrar, pero cuando te vas de viaje como árbitro y la cagas, sabes que en este caso, cuando vuelves al hotel de concentración, hasta molestas. ¿Por qué? Porque un error arbitral es cuando se acuerdan de nosotros, cuando los jefes en ese momento reciben las protestas y tal de los equipos, y entonces ahí es cuando la política aparece y tú ya, no sé si me explico, porque en el arbitraje cuando todo va bien no hay problemas, pero cuando algo va mal, hacerle la cruz al deportista es lo más fácil que hay, porque no hay masa social. Entonces nosotros eso lo hemos convivido muy bien. Hemos vivido muy bien los éxitos y los fracasos, porque lo hemos concebido desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista de vivirlo en plenitud, de saber que nunca ibas a ganar y que nunca ibas a perder. Y entonces el aprovechar ese camino, en la experiencia vivida, el poder mirar a todo el mundo a la cara y si has cometido un error, no hace falta pedir perdón, pero que entienda que es deportista y que lo he cometido. Eso para mí ha sido lo más grandioso y he tenido la suerte de encontrar a personas que han tenido la misma filosofía de vida que he tenido yo. Y eso no se paga con dinero. O sea, que reconocer el error os ha hecho, a ese grupo os hizo más fuertes. Sin duda. Y asumiéndolo y conviviendo con él. Y sabiendo que el error encima puede venir, porque yo lo llevaba casi peor el error, en este caso, de mis compañeros que el mío.
porque al final ellos lo tenían más difícil. Un asistente le estamos pidiendo cosas que físicamente es imposible. Si José Luis Gaya te hace un pase de 40 metros, que ojalá se recupere muy pronto, y se lo hace a Hugo Duro, ¿cómo va a mirar Pau allí a José Luis Gaya y allí a la vez? Es imposible, y aún así se lo pedimos. Y aún así, pues yo en este caso tengo la suerte de hacer un 360. Ya. Aquella cámara tiene más situación de ángulo, allí tiene menos, pues esto es lo mismo. Y ellos han dado la vida por mí, han querido vivir el replay por vivir acompañándome a mí en este sentido o confiando en mi liderazgo. Yo siempre he hablado lo mismo, lo hablaba con Majo el otro día. Yo no he sido un buen líder, no he sido un buen líder, porque yo les he dado potestad para que no hayan líderes, o todos seamos líderes o nadie sea líder. Yo sí que sé que tengo que tomar la última decisión y que siempre irá en mi mochila, pero es de equipo, para lo bueno y para lo malo. Pero eso sí, con naturalidad. Luego ya se nos acaba el tiempo y sí que quería hacerte una última. Perdona, si me enrollo mucho. No, tranquilo, está bien. ¿Messi fue injusto contigo o fue un ajuste de cuentas? Habrá que preguntárselo a él. No. A ver, lo que está claro es que fue incoherente, porque Messi y yo nos habíamos encontrado más de 50 partidos en diferentes competiciones y en el último que hemos tenido la suerte, o para mí suerte porque yo ya no he podido arbitrar más y encontrármelo, él sí que puede seguir jugando, dijo que no era un árbitro preparado. Jolín, si lo hubiese dicho el primer partido hubiese tenido más margen, pero no me ha dado un margen de mejora. Y después de tantos años, una declaración del el mejor jugador del mundo. ¿Tú cómo lo recibes? ¿Aguantas esa presión o...? Con total respeto, Héctor. A gustos colores. Sí, no podemos en este caso... Me refiero que tampoco pierdes un segundo en ello, ¿no? Pero ni en el elogio tampoco. Al final tú sabes... El elogio debilita, dicen. No, pero ya no porque debilite, dependerá de cómo tu equipo en este caso, porque al final cualquier historia que a nosotros nos entraba, tanto positiva como negativa, no caía en saco roto. Pero luego es uno mismo el que en este caso puede mejorar. Y lo mismo, hasta le podríamos decir a Messi que gracias por acabar el partido, clasificarse para cuartos, sabiendo que justo antes había quedado Brasil fuera e iban a enfrentarse a Croacia en las semifinales, y prestarnos un minutito de atención. Bueno, pues nada, Toño, muchas gracias. A vosotros. Ha sido un placer y bueno, un valenciano que desde regional o desde fútbol base ha llegado a pitar 2 mundiales, Champions, final de Champions, y ahora pues está también en mi lado, ¿no? Dando caña también a veces. Seguro que te va a cambiar la perspectiva. Y después del triunfo de tu hijo, y si me dejáis acabar, para los más jóvenes, que sepáis que es muy chulo escuchar esto y demás, pero aparte de disfrutar el camino, que en este caso, cuando dices, menos mal que no eran objetivos, porque te pueden decir un mundial, una Champions, ¿sabéis lo que pasa al día siguiente? Que te levantas y te vas al aseo y meas, como siempre. Que tienes que pensar que te apetece para desayunar. Que si tienes que ir al Mercadona o al Consum, vas al Mercadona o al Consum. La vida no cambia. Tienes que seguir. Y sí, dependerá del recuerdo que tú te quieras quedar con eso para que te vayas con más alegría a hacer la compra, o ese día te apetezca meterle un poquito más de azúcar en el café o en el café con leche, pero depende de vosotros, porque muchas veces se consiguen las cosas, las idealizamos y luego de verdad que volvemos a ser los mismos. Eso sí, con más experiencia. Bueno, pues es importante no perder la perspectiva y saber que siempre tenemos que ser los mismos. Así que podemos estar aquí o en término medio. Bueno, pues nada, ha sido un placer contar con Antonio y Mateo Laoz y bueno, seguimos con este evento y espero que estéis disfrutando de ello. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues seguimos con el evento. Ahora vamos a hablar, y os pido también que vayáis subiendo al escenario, con Luz Martínez, directora del área de internacionalización de Cámara Valencia, Curro Cortés, CEO de Tecnología de Polímeros QMC, y Cristina Cordón, CEO de ITV Icemakers. Bienvenidos a los tres, ahora hablamos y desde luego no vamos a poder dejar de hablar y que me comentéis qué os quedáis de Toño. Espectacular, ¿eh? Sí, la verdad que ha estado fenomenal. Un ejemplo. Bueno, pues Luz, Curro y Cristina. Luz, ¿te pones aquí a mi lado? Claro sí, que sí. Casi.
Bueno, bienvenidos a los tres y, por favor, me tenéis que decir qué os ha parecido, qué os quedáis de todo lo que ha dicho, de las lecciones de vida, de la empatía, del disfrute, de la experiencia, de los errores, de ser el mismo cuando tienes un éxito o un fracaso. Bueno, yo me quedo con bastantes cosas de las que ha dicho. Creo que hay ciertos paralelismos. Lo primero es lo de la sonrisa. El no perder la sonrisa yo creo que es súper importante. Al final tienes que hacer esas cosas con pasión, como ha dicho él. Y bueno, en nuestro caso, si quieres conocer a alguien, vete de viaje con él, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante. Entonces, bueno, pues dentro de la internacionalización exactamente lo mismo. Nosotros es un viaje el que hacemos con las empresas y donde les conocemos mucho más. Y bueno, pues eso te ayuda a tener perspectiva. Eso es un poquito con lo que yo me quedo. ¿Curro? Pues sí, la verdad es que me ha sorprendido mucho su punto de vista, su disrupción dentro de una profesión en la que no te paras nunca a pensar, ¿no? Y la verdad es que me ha encantado, me ha dejado un poco impresionado en cómo ejecutar una profesión tan poco valorada, ¿no? Con ese ímpetu y con ese ánimo. No sé si quieres decir algo, pues, Cristina. Me impresiona muchísimo, me ha encantado. Y quizás la humildad con la que lo cuentas. Porque aunque no seas el protagonista del partido o no seas el jugador que mete los goles, eres el que hila todo ese proyecto de 22 personas en un campo de fútbol, un balón y 2 porterías, y lo cuentas como si no fuera importante, y es muy importante. Y aunque no le demos el valor que tiene, lo tienes. Y la manera que has tenido de transmitirlo, me ha encantado. Es un ejemplo, de verdad, de verdad. Y muy bonita la historia. Sí, sí. Bueno, Luz, hablamos ahora de internacionalización, de qué hacéis en Cámara Valencia, desde el área que tú diriges, para ayudar a las empresas a iniciar ese camino. Bueno, pues nosotros desde Cámara Valencia lo que hacemos es acompañarles. Queremos ser uno más en su equipo, como bien decía Toño. Queremos ser parte de la tripulación y poder acompañarles, porque bueno, pues a Curro lo conozco hace muchísimos años y lo hemos visto cómo su empresa empezó la internacionalización, y el poder acompañarle durante el tiempo y ver dónde están ahora, pues bueno, nos hace sentir partícipes de esto, ¿no? Y para nosotros es un orgullo ver cómo el tejido empresarial valenciano y cómo empresarios como Cristina y como Curro, bueno, con tu permiso, Curro, por supuesto, verles y ver dónde llegan, y cada día, y poder compartir con ellos, y cuando hay crisis, cuando hay cosas que viene Curro enfadadísimo, las materias primas y tal, y bueno, pues el poder ser ese compañero de viaje, pues bueno, nosotros acompañamos a las empresas desde su fase más embrionaria, desde que han visto españoles por el mundo y quieren exportar, hasta pues bueno, cuando ya están consolidados, abrimos mercados, nos encontramos con unas situaciones muy complicadas ahora mismo, pues con todo el entorno geopolítico, pues bueno, poder ayudarles en todo este proceso. Herramientas que están por descubrir, como toda la parte de inteligencia artificial, pues bueno, ponerlas al servicio de ellos y ver en qué siempre podemos ayudarles y una vez más acompañarles. Entonces, bueno, pues para nosotros desde jurídico, fiscal, inteligencia, todo. Yo siempre les digo que somos ese equipo y que nos pregunten lo que necesiten, y que muchas veces nosotros no lo sabemos todo, pero intentaremos encontrar la respuesta y echarles una mano. ¿Te parece que veamos un vídeo? Claro.
Bueno, Curro, y en vuestro caso, ¿qué piensas ¿por qué piensas que es importante la internacionalización? ¿Cuál es la parte que Luz también ha comentado que se hace globales? Bueno, la internacionalización al final nace de un sueño, de un día cuando tú ya te das cuenta de que tus mercados, por lo que sea, aquí, pues se quedan cortos. Y eso a nosotros nos pasó hace unos 25 años. Y fue cuando decidimos y tomamos la decisión del Consejo de la Familia de empezar a movernos, quizás siguiendo la estela de otras compañías a las que nosotros también mirábamos, competencia, líderes mundiales y de nuestro sector, y tomamos la decisión de iniciar ese camino, ¿no? Que es un camino complicado. O sea, no es fácil arrancar y hay que aprender muchísimo y hay que prepararse muchísimo. Pero bueno, ese camino lo iniciamos. A mí me gusta mucho recordar, ¿no? Como decía Toño, ¿no? Decía, ostras, es que es básico cuando te entrenas, cuando aprendes, cuando te formas, cuando pides ayuda y cuando empiezas a desarrollar todo ese proceso y empiezas a tener los primeros éxitos. Empiezas a exportar en países más cercanos, luego empiezas a alejarte, hasta que todo se convierte ya en algo, bueno, pues muy grande, ¿no? Porque ya empiezas a estar en mercados como China, México, Brasil, India, Omán, etcétera, ¿no? Turquía, o sea, muchos países, ¿no? Luego nos contás mejor, pero vale. Supongo que hay un momento en el que dices, bueno, no me imaginaba yo poder por llegar supuesto, o sea, a donde eso es un hecho. Eso, mirándolo con perspectiva, este año se cumplen 20 años de la fundación de nuestra compañía en México. Y yo lo miro y no me lo creo. O sea, yo me digo, que nosotros fundamos una empresa en México hace 20 años, a mí me llama la atención muchísimo. Y bueno, y ahí está, y funcionando y maravillosa. Es un hecho. ¿Y cuál fue, en vuestro caso, digamos, el arranque de esa internacionalización, Cristina? Bueno, ahora es una fenomenal internacionalización, pero nosotros empezamos exportando, que era voy a vender fuera, voy con un catálogo, llamo a una puerta, no había internet, no había Google, arrancábamos las páginas amarillas de las guías de teléfono, que muchos de vosotros ni sabréis lo que son, y entonces, bueno, pues era una aventura. Partners como la Cámara hacen que cambies de exportación y voy con la maleta y toco puertas a internacionalización. Porque habiendo nosotros empezado a exportar, yo creo que desde el siguiente año de la fundación de la compañía, pues como decía Curro, ¿no? Francia, Portugal, Italia, Marruecos, ahí los que están cerquita, conocemos. Era una época en que se hablaba más francés que inglés. Y vosotros tenéis la suerte de que os habéis creado ya en un mundo más bilingüe. Y entonces ibas a los mercados que te podías entender. Y de repente es internacionalización y es otra perspectiva y la Cámara te ayuda en eso, te da formación, porque una parte muy importante es la formación, te da información y entonces pasas de exportar, que es ir ahí con la maleta y el catálogo, a tener una visión internacional del mundo, del mercado, de las diferentes culturas, de qué puedes hacer, cómo lo puedes hacer, y estar acompañado en ese proceso es muy importante y das un paso. Y es gracias a proyectos como lo que hace Cámara Valencia. Curro, ¿te parece que veamos un vídeo? Sí, claro.
estáis vendiendo Valencia. Totalmente. O sea, Cuéntanos la historia. Bueno, al final nosotros estamos vinculados a toda la industria del mármol y de la cerámica y vinculados en todo el mundo. Y entonces hay una cosa muy importante y es que la Comunidad Valenciana tiene un trasfondo en Alicante, canterero, de fabricación de mármol, muy importante, lo ha tenido. Y nosotros empezamos aquí cuando todo ese negocio era muy importante, que ya no lo es tanto, y nos tuvimos que internacionalizar. Pero nos pareció una idea muy chula vender nuestra ciudad, porque es una ciudad maravillosa, preciosa, muy marmolizada y muy ceramicada, ¿no? De alguna manera es así. O sea, no sé, a nosotros nos gusta mucho. Porque vosotros empezasteis, cuéntanos un poco cómo empezó, porque la historia de tu empresa al final es tu historia. Nuestras empresas vienen de mucho antes. Mi abuelo fundó una empresa, una distribuidora, que era en realidad un almacén de abonos. Y de ahí empezó a evolucionar. Luego la estuvo gestionando mi padre y nosotros hicimos todo el paso internacional. O sea, cuando nosotros llegamos a las compañías, tanto yo como mis hermanos, que son de formación todos ingenieros industriales, etcétera, yo estudié economía y al final esta transformación del mercado local o el mercado de la Comunidad Valenciana es cuando nosotros decidimos, hace ya en el año 95, 96, decir, oye, ya estábamos incorporándonos todos a la empresa y decimos, esto hay que hacerlo más internacional, dar un salto, salir de esta normalidad, romper moldes. Y fue el primer paso cuando empezamos a vender algo en Italia, luego alguna locura en México, siguiendo la estela de alguna competencia. Y a partir de ahí empezó a explosionar la cosa, ¿no? Y bueno, luego tenemos un spin-off, otra compañía en 2014, que es una compañía que se dedica a la tecnología de construcción de palas eólicas. Es decir, giramos nuestro producto, que iba dedicado a la industria del mármol o cerámica, lo giramos hacia la industria eólica. Y también acertamos porque hoy nuestros principales clientes son los más grandes fabricantes del sector eólico del mundo. Aerox, que hoy el 95% de su producción es exterior. Tenemos una cuota altísima con Vestas, que es el líder mundial, y fabricamos el gel coat de recubrimiento de las palas eólicas en la Pobla de Baiona. El 80% del gel coat del líder mundial. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Lo cual lo miro con orgullo. Esa compañía la gestiona mi hermano Raúl y es un orgullo ver con perspectiva todo lo que ha ido ocurriendo, fruto también de muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, porque al final, cuando uno empieza a viajar, yo empecé a viajar en el año 2000, y yo viajaba 90, 100 días al año, pero claro, un año, otro año, y ves, como decía, tus hijos, y dices, ya, los ves poco, o sea, fines de semana, no sé, cosas como las de este año, de celebrar el Día 1 del Trabajo en Omán. Yo estaba en Omán, el día 1, celebrando el Día del Trabajo allí, con mis clientes, ¿no? O sea, que no hay, prácticamente no ha habido descanso, ha sido un esfuerzo y un pica muy importante, o sea, picar piedra, nunca mejor dicho, para hacer llegar tecnología a industrias no tan evolucionadas y luego tú meterte en otra tecnología o meterte en otro tipo de industrias que tienen una mucha mayor evolución tecnológica, donde tienes que apostar mucho por I+D, invertir muchísimo, y bueno, y aquí está el fruto un poco de todo esto. Cristina, ¿vemos el vídeo? Vale. No es tan chulo. Pero lo de Valencia queda muy bien. En ITV llevamos más de 30 años fabricando máquinas de hielo. Y aunque tú no lo sepas, seguro que nos conocemos. A lo largo de nuestra historia, hemos repartido por el planeta Tierra 275.000 millones de cubitos de hielo y 100.000 toneladas de hielo granular. Con semejante cantidad, no es casualidad que hayamos formado parte de tu vida. Seguro que nos conocemos, porque fabricamos máquinas que producen más de 1,5 millones de kilos de hielo al año, que tienen como destino los mejores locales de hostelería del mundo. Tal vez nuestros hielos han enfriado tu copa más de una vez. Estamos en las cadenas de alimentación donde compras todos los días. Nos puedes encontrar en el mostrador de la pescadería. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero los deportistas emplean nuestro hielo para alcanzar la cima. Quizá un día soñaste con ser más joven y confiaste en nosotros.
o compartimos contigo un día en familia. Estamos siempre a tu lado, aunque no te des cuenta. Nuestro hielo ha salvado miles de vidas. ¿Imaginas lo orgullosos que nos sentimos? Fabricamos desde la primera hasta la última pieza de nuestras máquinas en nuestras instalaciones de 35.000 metros cuadrados. Aquí las probamos de forma exhaustiva para ti. Cada día surgen nuevos retos y oportunidades, y por eso nuestro motor es la innovación. Nuestro equipo de investigación ha logrado patentes exclusivas que nos permiten ofrecerte la tecnología más segura y eficiente del mercado. En estos momentos vendemos a más de 100 países donde contamos con 600.000 clientes satisfechos que son nuestro mejor aval. Y por último te contaremos un secreto. Nuestros clientes saben que si el hielo es efímero, nuestras máquinas no lo son. ¿Ves cómo estamos conectados? ¿Cuál es vuestra historia? Bueno, lo primero aclarar que ITV en el origen era Industria Técnica Valenciana. Sí, y bueno, era antes de la ITV de los coches y cada vez que voy a cualquier sitio me toca explicarlo. Y con la internacionalización, pues también porque está la Independent Television, que también es ITV, y te vas un poco justificando el nombre de la compañía cada vez que das una explicación. Pero bueno, no tenemos nada que ver con la ITV de los coches ni con la televisión. Y bueno, como decía antes, empezamos exportando y acabamos internacionalizando. ¿Qué es básico en nosotros? Que no podemos hacer la misma máquina de hielo porque el tipo de hielo que se utiliza en cada país es diferente. Si nos vamos de copas por España, nos ponen unos cubitos gigantes. Me he traído, todos estos cubitos son los que hacemos. Entonces, pues te vas a una discoteca española y te ponen esto, y te vas a Estados Unidos y te ponen esto, muchos, pero de estos. Entonces, al final, te vas a Francia y te ponen este. Y te vas a Grecia y te ponen este. Entonces, claro, para nosotros la internacionalización ha sido adaptar el producto al tipo de usuario y al consumo. Que luego es verdad que la cultura americana se ha trasladado y cuando vas a Burger King o al TGV te ponen este, que lo hemos creado para el mercado americano. Y también nos obliga a certificaciones, fundamental, normativas que aplican en cada mercado. Y luego mucha formación, que el equipo no solo hable los idiomas necesarios para comunicarse con los clientes, sino la cultura, con toda la formación que dan en cámara, porque la cultura también es importante. No puedes tratar lo mismo a un cliente en Japón que a un cliente en Estados Unidos. Y hay unos modos y una operativa y una historia y una cultura a la que te tienes que adaptar. Entonces, el paso de exportar a internacionalizarnos ha ido de la mano de toda esa formación, de gente joven, con muchas ganas, que ha confiado y ha creído en el proyecto y que te obliga no solo al cubito. También he traído los catálogos porque los tamaños de los papeles en Estados Unidos no son A4, son A5. Y además les encantan hacerle agujeros a los catálogos y meterlos en carpetitas. Y no les gustan las fotos de las personas, y a nosotros nos gustan las fotos de las personas, y a los japoneses no les gustan otro tipo. Entonces, para nosotros, internacionalizarnos ha sido mucha formación y darte cuenta que no podías ir solo con el catálogo cuando exportabas, sino que íbamos con el cubito gigante y te decían, esto, señora, ¿dónde lo va a meter usted? Entonces, aquí es pequeñito, el catálogo es diferente, los idiomas, el trato, los horarios. Nosotros recibimos muchísimos emails los domingos porque en Oman el domingo es su lunes y entonces pues te acabas. Luego vendemos en Australia, entonces si quieres hacer una call con los australianos te levantas muy pronto porque hay una diferencia horaria. Y bueno, esa es la aventura, porque el mundo sigue evolucionando y te toca ir de la mano de profesionales, de gente buena, de gente joven que tenéis una visión muy activa con cosas que a mí me da la impresión de, pues eso, inteligencia artificial, lo que comentabais antes también de la evolución de las webs, la información, lo quiero, lo tengo, respuestas en menos de un minuto, no perdono,
Antes reparábamos todo, ahora ahora hemos de hacer cosas que se puedan reparar, pero no queremos repararlas. O sea, compro algo y lo quiero nuevo, perfecto, y si no lo devuelvo y me olvido. Y la respuesta la quiero en 1 minuto. Y bueno, pues eso nos adaptamos y muy felices y muy bien acompañados. Cuando hablaba, ¿no?, de lo importante que es salir del hotel, como hacía Mateu Laoz, ¿no? Salir del hotel y conocer la cultura para adaptarse en ese momento a lo que ese lugar quiere, ¿no?, requiere. Totalmente. De hecho, nosotros cuando hacemos misiones comerciales y viajamos con ellos, siempre hay una parte que evidentemente va centrada a la venta porque bueno, pues todo lleva una preparación previa, como bien decía Cristina, de esa parte de formación, ¿no? de preparar ese mercado, preparar ese viaje y cada vez más, o sea, con todo el acceso que tenemos a la información no podemos dejar de no llevar bien hechos los deberes desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros preparamos ese viaje desde aquí, estamos viendo con ellos cuál es ese cliente top al que deberían de visitar, vemos quién nos acepta las visitas, quién nos dice que no, tan importante es el sí como el no, un no motivado y que te digan por qué y a lo mejor por qué no eres competitivo y es que el cubito no me vale así, me vale así, quiero el catálogo. Entonces, esos nos son los que también te ayudan a crecer y a los que nosotros nos estamos anticipando para cometer los menores errores posible. Y una vez vamos allí, evidentemente ya llevamos esa agenda de contactos cerrada, pero es muy importante que luego prospecten. Si su producto se vende en retail, pues vamos a ver cómo son las máquinas de hielo. Veamos el producto in situ, cómo son las costumbres. Vamos a sentarnos en una cafetería, vamos a tomar una copa y vamos a ver cómo es ese hielo en el caso de la empresa de Cristina. En el caso de QMC, pues exactamente lo mismo. Veamos cómo está ese producto en el punto de venta, cómo son los tamaños, cómo es la costumbre de consumo, quién es el prescriptor, quién es tu mejor compañero de viaje. Entonces nosotros aprendemos con ellos. Como digo, esto es un trabajo en equipo, entonces a nosotros nos gusta siempre acompañarles a las visitas, a ver supermercados. Claro, cuando tú le dices que vas a un país a ver supermercados o tiendas de bricolaje, pues pierde el glamour, ¿no? Pero es que al final es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, conocer cómo es el punto de venta y cómo es el consumidor, porque si al final no conseguimos llegar a ese consumidor, todo lo que estamos haciendo no vale para nada. Entonces, bueno, pues toda esa parte cultural también intentamos desde aquí. De hecho, nosotros intentamos y hacemos eventos que son un poco disruptivos a la hora de acercarnos a la gastronomía del país, a las culturas, a ese doing business y ver cómo se comportan también, porque a veces pues pecamos de impacientes, el ahorita mismo de México no es el ahorita mismo de aquí. Entonces, bueno, pues son muchas cosas a la hora incluso de dar una tarjeta de visita, de intercambiar, de entender. Y bueno, pues culturas como la japonesa son muy diferentes, o vender en Australia, que es todo un reto para una empresa valenciana, ¿no? Porque, pues bueno, ahí hay un valor añadido que desde luego se aprecia porque no es uno de los mercados más fáciles. Y que cuando vemos estos vídeos, ¿cómo no vamos a querer acompañarles? Es un orgullo poder ver estos vídeos y se dice muy pronto cuando dices exportó a 100 países. O sea, eso no es flor de un día, como decía Curro, y cuando los ves que ven sus propios vídeos y cómo les brillan los ojos, pues bueno, el sentirte parte de la tripulación para nosotros es el mejor premio. Culturalmente, ¿has tenido muchos choques? ¿Yo? Sí, bueno, quiero decir, sobre todo a mí personalmente me ha costado mucho, por ejemplo, países como Brasil, curiosamente. Pero me he manejado muy bien los países árabes, muy bien. Países que también llaman la atención es India, por ejemplo, que su choque cultural, cómo entenderlos, cómo aprender cuáles son sus costumbres, lo que está bien, lo que está mal, cómo te puedes dirigir a ellos, cómo hay que hacerlo, cómo hay que negociar, también con China y Japón. Pero sobre todo a mí me llama la atención mucho India, que es mucho más popular, mucho más... Sí. ¿Y los errores? Bueno, ¿Hay muchos errores? ¿Se aprende mucho? Yo juego con ventaja porque soy chica y entonces en muchos sitios iba con un hándicap añadido. Pero la verdad es que bueno, he aprendido, me han dicho, ¿qué haces aquí?
y encima de maquinaria, ¿no? Que cuesta quizás allá y hace años más todavía que ahora. Y bueno, luchando, llamando a todas las puertas, prueba y error, aprendiendo, preparándolo, como decía Luz, preparando mucho los viajes, viendo qué es lo que hay. Ahora de verdad no os podéis imaginar lo que hace Google. Es que es maravilloso porque puedes hasta ver si de verdad la empresa existe, porque antes aparecías de repente, tenías la dirección de un cliente, ibas y no había nada, era todo un pluf. Y ahora lo puedes mirar en Google, hay un montón de información. Entonces, de la primera parte, la cámara ayuda muchísimo en las misiones y no te dejan que cometas tantos errores, porque te dicen, haz esto, da la tarjeta así, baja los ojos, no mires, no intentes dar la mano, Cristina, porque a Curro se la van a dar, pero a ti les creas un choque, no quieren darte la mano. Pues vale, no me quieres dar la mano, fenomenal, pues no te doy la mano. Cómo comer, hay muchísimas... No extrañarte de las cosas, entre comillas, asquerosas que hacen, pero tú tampoco hacer algo que a ellos les pueda parecer hiriente. Incluso cuando te traes clientes a España, dónde les llevas a comer, qué pides, todo eso es cultura, se aprende y es prueba y error. Y bueno, y otra cosa que yo de verdad, es que os veo tan jóvenes y me hace mucha ilusión, sí, es la posibilidad luego os pregunto, ¿no? Que si claro, ellos que viajáis mucho, empezar. que tenéis posibilidades de conocer mundo, no perdáis eso y esa inquietud por ver cosas, cultura. Toño lo ha vivido, o sea, tú lo has tenido que vivir, se aprende muchísimo saliendo a la calle, viéndolo, hablando, cogiendo un autobús, un metro, incluso viendo la televisión de ese país, se aprende y todo eso te lo llevas, eso no te lo quita nadie, eso no es un título, pero es un máster. Así es que bueno, esa es nuestra experiencia. Y porque si alguno de ellos que están aquí, esta gente joven, quisiera decir, bueno, pues yo quiero montarme una empresa o tengo ya una empresa y digo, yo quiero salir fuera. ¿Qué es lo que pensáis que no se enseña y que deberían tener? Luz, eso... Lo primero la ilusión y creer en el proyecto. Eso es lo más importante. De hecho, ellos lo primero que han dicho, a veces te viene por tu familia y lo has mamado, ¿no? Entonces, es algo en lo que tú te sientes identificado. De hecho, nosotros, a los que son emprendedores, que cada vez hay más y que salen estas empresas Born Global, ¿no? que también hemos comentado, pues bueno, sobre todo ver cuál es esa propuesta de valor, a dónde queremos llegar y que no vayáis solos. Que muchas veces nos pensamos que todo está en Google, pero luego nos damos cuenta de que hay un mundo más y de que las instituciones estamos aquí para ayudaros. Y sobre todo, a veces nos creemos que la competencia es agresiva y que el competidor no te va a ayudar, y un competidor puede llegar a ser tu aliado en los mercados internacionales, y nos damos cuenta cuando salimos que la competencia exterior es mucho más fuerte y que nosotros cuando nos juntamos somos más, ¿no? Y hacemos muchas cosas muy potentes. Entonces, veamos las cosas desde otra perspectiva, dejaros aconsejar, no penséis que lo sabéis todo, que está muy bien. Y de hecho, en el último congreso que hicimos del Mi International hablábamos de esto, ¿no? De la frescura de la gente joven, la experiencia de los que ya llevamos muchos años en esto y las instituciones. Entonces, creo que eso es un match perfecto, el poder combinar esa frescura, esa inquietud y la experiencia. O sea, que no dejéis de escuchar un buen consejo. Luego tomaréis vuestras propias decisiones, pero siempre preguntar. Siempre preguntar porque, bueno, como dicen, ¿no? Preguntar es ofender. No, pues preguntemos, investiguemos y no nos precipitemos, porque los paños de lamento son muy caros. Y dejarse ayudar. Y dejarse ayudar, muy importante. Al principio te surgen un montón de dudas. Instituciones como Cámara, BACE en su día, pero sobre todo Cámara, que a nosotros nos apoyó muchísimo al principio en nuestros primeros programas PIPE, o sea, de no saber exportar, de no tener ni idea, de decir, bueno, ¿qué hago? Hola, buenas, que soy Curro Cortés y quiero exportar. Llegar ahí a Cámara, bueno, pues hay este programa que te puede ayudar. Y como eso, bueno, es muy importante, porque la gente, normalmente, cuando eres muy emprendedor, pues tratas de prepararlo todo muy bien, hacerlo todo maravilloso, pero si no te dejas ayudar, lo tienes mal, ¿eh? O sea, tienes que confiar y dejarte guiar por instituciones. A nosotros nos ha ido muy bien, con vosotros, siempre. Nosotros y eso es muy importante, porque al final has desarrollado todo un camino. Cuando al principio era muy difícil, cuando no estábamos bien formados, cuando no lo hacíamos bien, y luego más adelante, cuando han habido problemas en una aduana, con un arancel, con cosas así, que dices, bueno, ¿quién me ayuda?
levantas el teléfono y tienes esa cámara, tienes tus asesores, pero tienes a tu equipo, a tu gente de siempre que te ayuda. Eso es muy importante, dejarse ayudar. Además, también cuando viajas te das cuenta de que a veces estás muy solo. Que estás ahí en un hotel y a lo mejor es hasta tu cumpleaños y estás allí y dices, bueno... Me parece que le ha pasado, ¿eh? Me ha pasado 2 veces. Claro, y estás allí y bueno... En Irán, en Teherán, el 19 de julio, y maravilloso. Y empezar a encontrarte mal en una feria que estás poniendo tú y dices, hostia, qué mal me encuentro, y que te ingresen 2 días en el hospital. No sabemos lo que tiene. Un ataque de ansiedad. Digo, claro, ¿qué hago yo aquí el día de mi 50 cumpleaños en vez de estar con mi familia y con mi mujer? ¿Estoy tonto o qué me pasa? Pues eso te pasa. O el año pasado en Oman también estaba así. O sea, tengo una costumbre por celebrar mi cumpleaños. Yo también. ¿Tú también? Pero porque hay una feria que es en octubre siempre, entonces... Sí, te cae en medio del Y me cumpleaños. cae, sí. Bueno, yo quería hacer... Sí, de verdad. No voy a decirlo, pero tú has dicho 19 de julio, ya me he tomado nota. No. Otra cosa muy importante que, bueno, os he contado que he adaptado el cubito, que he adaptado los catálogos, pero otra cosa muy importante es adaptar al equipo. Y en eso también cámara fundamental. Porque los Intrastat cambian, porque la legislación cambia, porque las aduanas cambian, los códigos arancelarios, los permisos, y cámara, eso, o sea, siempre está actualizada y es como... Y nosotros tenemos a gente siempre reciclándose, con cursos encima, con profesores maravillosos, con temáticas para nosotros perfectas, y eso sí que, o sea, de eso chupamos... Qué bien. Todo lo que se puede, sí. Bueno, yo, claro, os invito a que conozcáis al equipo. Somos un equipo de 20 personas. Somos uno de los departamentos más grandes de Internacional en cuanto a cámaras y tenemos especialistas en temas jurídicos, consultoría, todo lo que es tramitación de documentación de comercio exterior, logística, en fin, todo lo que es la operativa de comercio internacional y en formación también, y cada vez más, ¿no? Con Muy el tema prácticos, metodologías ágiles. Al final no dejéis de preguntar, de conocernos un poquito más, darnos la oportunidad de conoceros y de conocer vuestros proyectos. Y aprovecharnos. Total, y aprovecharlo, porque además muchos de ellos tienen financiación y tienen ayudas y bueno, pues ver empresas y cada vez gente joven que emprende y que los vemos brillar, pues bueno, la verdad que es un orgullo siempre, un gustazo. Y en una trayectoria siempre hay crisis, hay pandemias, hay muchos problemas que además hacen o que tengamos que mirar hacia el exterior o incluso que tengamos que mirar hacia el interior, como ha pasado en la pandemia, ¿no? Es decir, ¿vuestra experiencia cuál ha sido en ese sentido? Bueno, en el tema de la pandemia, para todos fue muy difícil. Nosotros tuvimos fortuna. Vamos a decirlo así, en nuestro grupo de empresas, industria química era industria fundamental o esencial, en un caso de distribución y en otro caso en la parte eólica, y nosotros teníamos que fabricar para QMC, para Aerox, pues fuimos declarados esenciales. Entonces nosotros trabajábamos full time, o sea, 2 turnos en plena pandemia, y entonces solo podían estar los operarios, una persona de control de calidad y algún mando. Y el problema es que ahí sí que tenías que estar todo el día motivando. Me ha gustado mucho lo que has dicho antes, Toño. Motivado de casa. El que tiene que venir con motivado de casos, y tienes mucha razón. Y tú al final, tú y tu equipo, el equipo, lidera con el ejemplo, con la constancia, con el trabajo, pero a la vez hay momentos en la vida en donde sí que tienes que salir a motivar, porque por cualquier razón, y esta era una, dime tú cómo tienes gente en planta produciendo con mascarillas no, perdón. O sea, en una planta química van con unos EPIs muy complicados. Entonces tú le tienes que explicar a esta persona que, mira, tú no puedes estar en tu casa con una mascarilla, tienes que estar aquí porque somos esenciales y estamos haciendo un trabajo esencial e importante para la industria, para la sostenibilidad, para algo en lo que realmente creemos. Y eso era día a día. Entonces, yo siempre digo que me cansé más en la pandemia. Hubo gente que dice, no, fue un poco agobio. Yo nunca estuve en casa, ningún día, o sea, 0, ni uno. Entonces, claro, tener que estar yendo, motivando, asustado, porque daba miedo. O sea, había mercados que iban muy bien, pero había otros que se caían a 0. Y tú dices, bueno, ¿y esto? Y analizas tu economía y empiezas a trabajar sobre tus cuentas de resultados, balances, empiezan a decir, hostia, ¿cuánto tiempo aguanto así? O sea, es que te asustas.
te asustas porque es una incertidumbre absoluta. Entonces eso es complicado. Pero a la vez continúas con ese empuje, con el sueño y la cosa, pues bueno, no duró demasiado, menos mal, y pudimos salir. Pero fue una época de mucha enseñanza, de cambiar sistemas de trabajo, de introducir el tema del home office dentro de la absoluta normalidad de la compañía para que se haya quedado y todo el mundo tiene un día o 2 días de home office, trabajamos más a distancia, viajamos un poco menos gracias a Teams, que eso es buenísimo. Pero bueno. Pero los goles no se marcan desde no, casa. Los goles no se marcan desde casa, en eso te doy la razón. En eso te voy a dar la razón, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, nosotros haciendo un porcentaje muy alto máquinas de cubitos para las copas y los bares, os podéis imaginar que la primera semana fue hasta aquí hemos llegado, pero tenemos la parte que lo habréis visto en el vídeo, industrial y clínica, y entonces nos focalizamos en esa parte y fuimos... Solo hubo 3 fábricas en todo el mundo que se pudieron permitir el lujo de estar abiertas fabricando máquinas de escamas y nos quedamos con el 90%, las máquinas de la pescadería, de Mercadona, del corte, donde compramos el pescado, y nos quedamos con el mercado, con el 90% del mercado de las pescaderías, los puertos y la transformación de pescado, y eso nos salvó. Y todo lo demás, no me acuerdo. O sea, os prometo que era como una vorágine. ¿No te quieres acordar, además? No lo sé, porque a nosotros pasaba lo contrario, por lo que sea, por el tipo de empresa, la gente no quería. Nuestra fábrica, lo habéis visto en el vídeo, está en un sitio muy bonito, enfrente de una masía, tenemos una explanada que es un campo. No querían quedarse en su casa en el piso de Chiribella de 80 metros cuadrados. Querían venir a trabajar. Querían venir a trabajar. Entonces nosotros nos tocó poner muchas barreras, dar mucha seguridad, pero nosotros íbamos a trabajar todos los días. El equipo comercial que no pintaba nada porque no había ningún distribuidor, pero por lo menos estábamos juntos, nos consolábamos, y una experiencia muy extraña, muy extraña. Sí, que no recomiendo a nadie, que no vale para nada y que no te enseña nada. No, lo de resiliencia y todo eso, yo prefiero ser resiliente con otras cosas. En nuestro caso fue también... Pues bueno, fue muy duro porque tuvimos que organizar muchas cosas en tiempo récord. Organizamos una batería de webinars y empezamos con los webinars, y yo les llamaba los webinars de las penas, porque es que eran todo penas. Mi cliente no me paga, me han parado la mercancía en la aduana, no tengo material, no tengo... Entonces, de todas las consultas que nosotros recibíamos de ellos, montábamos webinars para que pudiera llegar la información, porque o estaban sus equipos comerciales estaban en casa, había pues bueno toda una vorágine de cosas, y nosotros intentábamos resolver todas estas dudas. Y entonces, claro, teníamos a las compañeras de tramitación allí en cámara con las pantallas, con los guantes, con las mascarillas, con todo, para que no tuvieran problemas con toda la tramitación de documentación, porque nosotros no podemos cerrar, y luego toda la parte de información. Entonces, era que tengo un problema con no sé qué, y nos llegaban un montón de consultas. Montamos un webinar. Y claro, no estábamos acostumbrados al tema webinar y comprábamos licencias porque decíamos, bueno, pues vendrán 100 personas. Y es que emitíamos y se conectaban 500 personas. Y entonces, claro, era como que yo montaba el plato de televisión en el comedor de mi casa, y allí que empezábamos a retransmitir, y bueno, pues era muy satisfactorio cuando te llegaban ellos y te decían, oye, te estoy viendo, muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues una vez más, ese trabajo en equipo de ver que lo que estábamos haciendo servía para algo. Y bueno, la magia de la conexión, ¿no? De poder conectar con los interlocutores que nos hacía falta en remoto y que tuvieran la respuesta lo antes posible, porque al final nosotros actuamos como conectores y lo que queremos es que puedan tener nuestras empresas las respuestas a sus dudas lo antes posible y que no perdieran esa competitividad, que no perdieran oportunidades. Y bueno, pues la verdad que dentro de toda la vorágine, que tampoco hay muchas cosas de las que nos queremos acordar, salieron cosas muy bonitas y sobre todo yo creo que se afianzaron muchos lazos y que muchas empresas que a lo mejor no habían acudido a priori a nosotros se dieron cuenta de que estábamos ahí para echar una mano. Y además, ¿hasta qué punto la geopolítica, de que de repente el canal de Suez, una noticia de que en Japón no sé qué, de que ha muerto el primer ministro de Irán? Bueno, afecta continuamente. O sea, continuamente
vivimos pendientes, y más ahora. Nosotros afortunadamente no teníamos mercado en Rusia ni en Ucrania, pero para nosotros lo que está pasando con Israel y con Palestina pues es un problema porque afecta a todos los países de Medio Oriente, afecta y te afecta personalmente también, porque estás, te vinculas con tus clientes, porque nosotros hemos tenido clientes israelíes, palestinos, que ahora tienen fábricas en Omán o están en Arabia Saudí y tienes una vinculación y luego afecta porque ellos, el dinero, como todos sabéis, es muy miedoso y la gente dice, se abstraen y de repente tienes pedidos anuales o un contrato con un cliente que de repente dice, oye, ha habido un bombardeo tal, paro. Dices, ¿cómo que paras? ¿Pero eso dónde está en el contrato? Y claro, dices, bueno, ¿cómo vamos a tener que utilizar esta arma? Entonces la geopolítica hoy se ha convertido en una variable de la gestión muy importante, cosa que hace 10 o 15 años no lo era tanto, no era tan definitorio. Hoy en día la geopolítica es muy importante y una herramienta a la hora de gestionar tu compañía, pues ya no gestionas tu compañía con una cuenta de resultados, con un equipo, con unos números, con unos objetivos, con un business plan, con 7 años, es que incluyes, como decías antes, ¿no? El tema lo de la internacionalización en el día a día. Es que mi día a día está fuera, no está aquí dentro. Entonces, la geopolítica, los sucesos políticos, los tenemos que analizar cada semana para ponerles un porcentaje de influencia sobre nuestras acciones. Oye, nuestro país X se ve afectado por esto y entonces el porcentaje dentro de tu propio budget, de cumplimiento de tu objetivo, pues lo puedes vincular y le puedes dar una variable porcentual de decir, oye, esto está un 80% o está un 50% o esto ni de coña, porque está pasando esto y están llegando estos avisos. O va a ocurrir esto. No tenemos una bola de cristal, pero sí que efectivamente podemos decir que la geopolítica se ha convertido en una herramienta a vigilar por la gestión. No sé qué opinas. No os puedo decir más ni mejor dicho. Perdón. No, pero no solo por los clientes, los proveedores también. De repente, claro, no te llega mercancía o sea, no te llega el material para fabricar o sube de precio. Y luego es que eso me enciende. Porque yo me acuerdo que tenía 2 contenedores hace 2 veranos para Argelia y lo bueno es que nuestras máquinas de hielo son eternas, como habéis visto en el vídeo. Y se pudo reestructurar, pero Argelia cerró la puerta a cualquier importación de material español y a cualquier pago de mercancía. Entonces, 2 contenedores que era muchísimo dinero, un problema para nosotros y un problema para Argelia porque eran máquinas de hielo de escamas para puertos y pescaderías. Y entonces tuvimos que desnacionalizarlas, hemos tardado 6 meses en organizarlo y tenemos la suerte de que las máquinas no caducan. Sé de empresas que exportan carne y verdura y frutas. Nuestro producto también caduca. 6 meses, sí, es un año, perecedero. más. Claro, son pues eso fue para mí de los actos de la noche a la mañana más radicales que nos ha pasado con una crisis política. Y luego ahora, por ejemplo, que está en la prensa de todos los días, nosotros tenemos un cliente argentino muy fuerte y entonces con eso, nada, lo que pasa es que es una risa, al final es bastante ridículo la posición de los presidentes de ambos países, pero sí que afecta. Sí que afecta, por supuesto. Y te consideran de otra manera y te miran de otra manera, o sea, nos creemos que las decisiones tomadas a la ligera no afectan y nosotros somos una microempresa, pero no quiero ni pensar, Repsol, Endesa, Telefónica. Terrible. Tienen que estar basándoselo mal. Terrible. Y luego también es verdad lo que tú dices, pero luego yo he descubierto que hay un submundo en todas las guerras, que parece mentira, y lo que os voy a contar es verdad. Nuestro cliente palestino le compra las máquinas a nuestro cliente israelí, porque a Israel todavía le llegan máquinas de hielo y a Palestina no llega nada, ni comida ni nada. No sé para qué quieren los palestinos máquinas de hielo de cubitos, Roberto, no lo sé, pero están comprando máquinas de cubitos. Y los ucranianos, que están en guerra con los rusos, nosotros decidimos no vender en Rusia. Los ucranianos le están vendiendo máquinas de hielo a los rusos, porque casi todas las empresas que exportaban a Rusia máquinas de hielo cerraron sus filiales, cortaron el canal de venta y los ucranianos están aprovechando en el submundo para vender maquinaria. No solo de máquinas de hielo, de muchas otras cosas. Claro. Porque luego las guerras están aquí. Luego hay gente que sufre muchísimo, pero luego está el día a día, que también es lo que decías tú. Luego me levanto por la mañana y voy al cuarto baño. Sí. Claro, y la vida continúa. Y es muy duro, muy difícil,
pero la vida continúa. Tienes muchísima razón, ¿eh? Y es Muchísima terrible, razón, Cris. pero está así, ahí. es así. Afecta a todo. Nosotros intentamos proveer esa información, pero nos damos cuenta de que estornuda el mundo y los fletes empiezan a dispararse. Los barcos no llegan. Las materias primas. De hecho, nosotros cuando hubo toda la crisis de materias primas y Ucrania, que ahora parecía que todo se fabricaba en Ucrania, pues tuvimos que empezar a mirar los mercados de otra manera, ya no solo para exportar, sino para poder importar, para poder desestacionalizar ciertos productos y para poder conseguir cosas que estábamos comprando allí, comprarlas desde otro punto del mundo. Entonces, ver los mercados tanto de import como de export para no perder la competitividad y trasladar centros de producción, o sea, todo cambia muchísimo y evidentemente afecta. Y ahora que hay 70 países que están en elecciones, pues eso también nosotros estamos haciendo un seguimiento, porque en cualquier momento pues son chispas que van surgiendo y que al final pues bueno, las tienes que ir toreando como puedes, porque no hay otro remedio. Y al final pues hay que continuar. Y Argelia, pues bueno, confiamos en que vuelva de nuevo, porque el sector azulejero pues está sufriendo muchísimo también. Y para Valencia, o sea, para la Comunidad Valenciana es un mercado muy importante. Entonces, bueno, pues todos los conflictos no ayudan, desde luego. Y bueno, pues siempre hay que ver la oportunidad. Y en el caso de Cristina, como contaba en el COVID, ¿no? Pues bueno, la hostelería cierra, pero tengo oportunidad aquí. Entonces no te queda más remedio que tener cinturita para poder adaptarte a todo. La internacionalización, al final, no sé si se me oye, sí, ¿no? Sí, la internacionalización lo que te da, hay una cosa muy importante, es que te da cierta holgura o cintura cuando atacas muchos mercados. Porque al principio empiezas, cuando eres muy pequeñito, empiezas con 1, con 2, con 3. Cuando vas subiendo, pues te puede pasar que tienes mercados Medio Oriente, Oriente, Asia, América, Sudamérica. Entonces hay mercados, bueno, Cristina yo creo que tiene una visión más global y es una mayor exportadora que nosotros en el sentido de número de países, que ya lo sé, una empresa muy chula la tuya, por cierto. Y al final el tener muchas patitas pues te hace poder quizás sufrir o sortear ese tipo de problemas de una manera más, vamos a decir, bueno, algo más flexible, ¿no? Pero es cierto que al final las crisis, que antes eran muy puntuales, ahora se han vuelto muy globales. Y es que te levantas hoy con que tu presidente o el presidente del otro se ha metido con este y este se ha metido con el otro, y hace 2 o 3 años con el tema de Argelia, con clientes míos que dicen, es que me deben medio millón o 1 millón o 2 millones de euros y no los he cobrado ni los voy a cobrar. Entonces, claro, eso, ¿cómo lo soportas? ¿Cómo soportas eso? O sea, hay gente que ha tenido que cerrar. Entonces, insisto con el tema de la geopolítica, como muy bien decías, ¿no? O sea, es una herramienta más, la tenemos que manejar, pero cada día sigue siendo una bola de cristal, ¿eh? Es como decía Toño, coño, yo voy a arbitrar y coño, abro un melo y a ver qué tengo hoy, ¿no? Pues un poco el tema de la geopolítica es a ver por dónde nos sale. De hecho, los planes de empresa, antes, ¿te acuerdas? Hacíamos a 5 años. ¡Qué broma! ¡Qué broma! O sea, qué chiste es eso ahora. Cuando lo haces para este año y el que viene, vamos a ver qué pasa. Estoy intentando 1 a 4, porque antes... Eres un valiente. Después de dejarlos de 5, los planes eran anuales. Y de repente tú dices, bueno, ya tenemos que pasar a tener un business plan, pues un poquito a 2. Una perspectiva. A trabajar, sí, pero con revisión constante. Y con revisión constante y tal, pero ahora ya estoy atreviendo 1 a 4. Pero es alucinante tener una empresa, ¿eh? Porque estamos contando aquí todo tristezas. No, de eso verdad. Yo creo que trabajamos en el modelo de la gestión, que lo importante es decir, o sea, la gestión es una cosa, o sea, gestionar muchas veces es repartir dolor. ¿Yo qué quieres que te diga? Es así. También es verdad, y sonrisas. También es verdad que cuando miramos con perspectiva y tú ves tu empresa, dices, yo en la vida me podía imaginar que nuestras compañías, con nuestros equipos, con nuestra gente, con nuestros clientes, iban a llegar a donde estamos ahora. Ni mis más eróticos sueños, vamos, eso era imposible para mí. Bueno, ¿cuánto de ilusión hay en el día a día, en levantarse, lo que decía también Mateu, ¿no? No, Toño, motivado de casa. Sí. Mucha, bueno, muchísima, y tú la transmites. Toda. Sí. Ilusión toda.
Y tenemos unas empresas en la Comunidad Valenciana que es un gustazo. O sea y luego tenerlos a ellos, que son tan cercanos, tan, pues eso, tan generosos, porque hay que ser muy generoso para venir, contar la historia, abrir las puertas de sus casas, porque al final son sus casas, y que te reciben siempre, pues bueno, con esas sonrisas, ¿no? Entonces, ser partícipe de estos proyectos y ver cómo esos proyectos se hacen realidad. Y te viene y te dice, Luz, estoy pensando, y dices, venga, dispara, vamos allá. Y poder sentarnos y ver cómo eso se va materializando y se hace realidad, pues bueno, y ver cómo también ayudan a otros, porque digo, para mí la palabra para ellos es generosos, son muy generosos a la hora de todo, de cómo explican su empresa, de cómo viven los proyectos y de cómo ayudan. Y si hablamos de futuro, estáis pensando en eso, como decía ella, estoy pensando. Constante, yo creo que al final en los negocios, en una empresa como la que, en nuestro caso, ¿no? Es una empresa que somos una tercera generación, pero hemos sido la generación que hemos conseguido dar el salto a la exportación, a salir, a estar internacionalmente implantados, a tener sedes en China, en México, en Brasil y tener una sede. Hostia, es una responsabilidad. Tú tienes gente trabajando para ti en México, en China, en Brasil, o sea, es un tema de cierta responsabilidad. Y a la vez te ilusiona mucho porque dices, oye, más. Y yo ahora tengo una sensación de estar poco implantado. O sea, la gente me dice, ¿tú exportas? Y dices, no, yo estoy internacionalizado, porque parece ser que cuando te implantas te internacionalizas. Y yo decía, pero si yo tenía un chiringuito en México, si hace 20 años aquello era un chiringuito, ahora ya es una empresa con cara y ojos, almacenes en diferentes sitios, tal. Pero, ostras... hasta que ha llegado a ser empresa se ha sufrido, ¿eh? Claro, pero bueno, pero lo has disfrutado también, lo miras con esa perspectiva. Y entonces ahora me está invadiendo una sensación de... igual no estamos demasiado bien implantados y tenemos que estar girando mucho los mercados. Entonces tú estás pensando y dices, hostia, macho, yo me estoy haciendo mayor y aquí alguien tiene que decir, o sea, esto o una cosa que nos está pasando, no cabemos en nuestra planta con Aerox y con QMC ahora mismo empezamos a no caber y tenemos que hacer una planta nueva, cosa que a mí me estaba dando una pereza y yo veo... Y mi hermano me dice, yo veo la ilusión de 50 años, el tío, y digo, dale, pues vamos, dale. Y yo detrás, pero vamos, ya. Y que estás generando... Yo te ayudo, Curro. Generas riqueza, creas valor, trabajas con gente, haces equipos y traes cosas. O sea, es que es una realidad. Y además, constantemente invirtiendo dentro de ti, de la compañía. O sea, nuestro presupuesto de inversiones... y sobre todo inversión en I+D, que es importantísima para nuestras empresas, y Cris también nos lo dirá, pero es que es así. O sea, la inversión en I+D genera que los equipos voy a decir una cosa importante, dentro del sector químico es el sector que tiene un salario medio más alto en España, está por encima de 40.000 euros, el salario medio, incluyendo a los operarios de planta. ¿Pero qué ocurre? Que normalmente en la mayoría de las industrias químicas tenemos más químicos e ingenieros que operarios de planta. Muchísimos más. Y eso al final genera valor. Promocionas a mucha gente. O sea, el director de operaciones de nuestra compañía entró de becario e ingeniero en la compañía y hoy es el director de operaciones y está en el comité de dirección. Entonces, eso es ver evolucionar gente. Crear cantera al final creas también. Cantera y dices, uff, y eso te enorgullece. Sí. Yo creo que... Bueno, es que, pues lo mismo. ¿Qué vemos en el futuro? Bueno, nosotros apostamos hace años por no deslocalizar la fábrica. Hicimos un balance y un análisis y nos hemos podido permitir el lujo, teniendo competencia en la India y en China y en Brasil, de no deslocalizar y ponerle muchísimo valor añadido al producto. Entonces, nuestras filiales no son fabriles, son comerciales. Son meramente comerciales y de servicio postventa porque las máquinas necesitan mantenimiento como los coches. ¿Y cómo veo el futuro? Pues sigo pensando que se puede fabricar bien y siendo competitivos, dándole mucho valor añadido al producto. Y eso creo que se aplica a las máquinas de hielo y a muchísimas de las cosas que fabricamos en Valencia. Mucho I+D, como decía Curro, mucha inteligencia.
emocional, intelectual, o sea, mucha automatización, no pierdes mano de obra por automatizar la empresa, la formas y la revalorizas, y así es como veo el futuro. No me quiero ir a China, no me quiero ir a Brasil, no me quiero ir a la India, quiero poder seguir fabricando en Valencia. De hecho, hemos comprado, tenemos el terreno de al lado para hacer la fábrica más grande y solamente comercializar, porque sí que es verdad, como os decía al principio, que la cultura de un país marca muchísimo cómo comercializas, y tú no puedes tener, cuando tienes un determinado tamaño, solo comerciales llevando ese mercado desde Valencia, pero no solo por la distancia horaria, es la cultura, es la manera de expresarse. Entonces, yo veo el futuro, ya tenemos filiales en varios países, abriendo filiales en distintos sitios, fabricando aquí, mejorando a lo mejor la repercusión del transporte, es muy elevada en una máquina de hielo, imaginaros como si fuera una lavadora de tamaño medio, pues intentando hacerlas plegables, no sé, que el depósito sea de fibra, aportando ingeniería que haga que la repercusión del transporte sea menor y manteniendo la fabricación en Valencia, que creo que aquí se fabrica muy bien, con muchísima calidad, y no tiene sentido, si le das valor al producto, sacarlo a un país en los que no respetan las normas ni el juego. Y bueno, así veo el futuro. Es maravillosa, ¿eh? No, pero de verdad. Este aplauso, por favor. Me parece espectacular. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que con esto podemos acabar. Sí. Gracias. ¿Queréis hacer preguntas? ¿Alguna pregunta queréis hacer? Bueno, vale, vamos. Un segundo, no sé si tenemos algún micro para... claro, el de él. Ahí va. Perdonad, ¿eh? Es que al final yo he roto el hielo y he abierto el melón. Y escucharos me ha encantado. Y entendiendo, Majo, que luz puede ser la FIFA, ahora que habéis hablado de la geopolitización y geopolítica y lo que significa en este caso el fútbol, que para mí es un paradigma cultural y que lo hemos estado hablando, que incluso han llegado a proponerme cosas de las que no estoy preparado y que debería haber pedido muchísima ayuda, hay que ser humilde para decir no. ¿Por qué, escuchándote a ti, Cristina, escuchándote a ti, Curro, como CEOs de empresas, por qué creéis que en algo tan importante como la Real Federación Española de Fútbol no hay un CEO? Me parece impresionante, increíble, o sea, no comprensible. Me parece que lo que tú has planteado y estás planteando, hoy leía tu artículo y ahora te estoy siguiendo, y a mí me parece que lo que estás diciendo es de cajón, de madera de chopo. O sea, me ha alegrado, me ha apetecido aplaudir muchas veces, sobre todo por de los 3 vídeos. Gracias por habernos abierto a que aplaudiésemos a Cristina. No está preparado verlo, pero cuando has preguntado el futuro, que lo has dicho, que es cuando has hablado del becario, y jolín, te has venido arriba porque lo sentías, los ojos brillaban, como decía Luz, y has hablado en este caso de jolín, de generar, de crecer, de inspirar. Ostras, el CEO lo que debería hacer es absolutamente esto. Y es la persona que en este caso, a través de la tecnología, a través de la mano de obra, es la que tiene que dar una visión con perspectiva profesional. Porque hoy en día las escuelas de fútbol son negocio. El fútbol es negocio. Sí. No vale solo un presidente. Por supuesto, no es válido. Y yo creo que lo que planteas es, por supuesto, de mucha lógica, pero es más allá. Y también... Gracias. Y también, muy rápido, también sobre todo lo que estás diciendo y el cambio, quiero decir, el equipo y el CEO. El equipo y el CEO tienen que cambiar. Yo me tengo que ir. Es mi empresa. Es que estoy seguro de que en mi equipo o fuera habrá gente que lo hará igual o mejor que yo, segurísimo. Sí. Segurísimo. Entonces, tienes que ponerte fecha de caducidad, que yo me la estoy poniendo. Y dices, hostia, es que yo puedo estar en un consejo de administración en la propiedad, pero el CEO, el que está llevando el día a día de la compañía, en mi equipo ya hay un CEO. Yo ya lo veo. Eso ya lo hacen, algunos. O sea, el que lleva la camiseta a veces... Cuando es necesario de verdad, porque hacerlo por hacerlo no. Tienes un gen torcido. Los que nos dedicamos a la internacionalización lo llevamos en el ADN. Entonces ya sabes que te enfrentas a eso. Te enfrentas a horarios, a sitios insospechados, donde vas a trabajar con gente con la que vas a compartir. Pero eso es un poco la magia de la internacionalización. Claro. Todo este totum revolutum. Claro, pero lo que tú has dicho, una estructura y una organización con esa capilaridad y esa
y ese movimiento y esa influencia en todos los niveles no puede tener un no profesional, gestor profesional que no tenga otra visión ni otro interés que la gestión en su cabeza. Un presidente queda fenomenal, los presidentes hacemos el papel, pues eso, de estas cosas, pero luego hace falta un gestor. Y yo no entiendo cómo la federación... De hecho, descubrimos con todo esto que ha salido ahora que no había un CEO, porque uno a priori se imagina que ahí tiene que haber un gestor, un profesional, que sus intereses estén más allá de la televisión, la imagen, el nombre y el periódico, y que gestione los dineros, las personas, los tiempos. Y también la única cosa que creo, por algo que has comentado tú antes, es que cómo puede presionar la sociedad o cómo podemos ayudar a que eso suceda. No sé qué capacidad de esfuerzo, más allá de la prensa y de ponerlo sobre el mantel, gente, pues el equipo de las provincias y... Si le puedes dar el micro, porque si no, no se va a escuchar. Gracias, Toño. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora? No sé, con todo lo que habéis escuchado, con situaciones de generar empleo, yo me imagino en mi tierra, voy a intentar soñar, que en 2030 se celebra el Mundial, que yo he tenido la suerte de estar en 4, porque he estado en los sub-20 también de Nueva Zelanda y de Corea del Sur, y que se celebrasen en La Terreta. Ahora ya que ha cambiado la historia, se ha celebrado el Mundial en Qatar. Tenemos la suerte de estar viendo que Valencia, La Terreta, la Comunidad Valenciana, viene mucha gente a vernos. El turismo ahora mismo es la fortaleza. Sí. Seguro que vosotros, sobre todo tú, Cristina, con los cubitos lo notas. Y imaginarnos un Mundial en invierno en La Terreta, respetando el turismo del verano. Yo me imagino esos 2 picos del Producto Interior Bruto en 2030 en España. Y yo, jolín, por la gente joven, ya no por nosotros, bueno, yo tengo 47, pero por Pau, por Mar, por toda la gente que está detrás de mí ahora mismo y que dice que esté pesado, pero es que os he estado escuchando y esas imágenes me vienen y es que 2030 generación está ahí. Riqueza, es que está ahí, Cristina, y por eso te digo, y yo creo que hoy en día, jolín, por la sociedad algo tendremos que hacer y que sobre todo una situación como esta hay que aprovechar. Hay que aprovecharla y no podemos dejarla escapar. Y sobre todo crear hermandad con Uruguay, Paraguay y Argentina, que lo abrirán. Lo habéis hablado Argelia, en este caso con Marruecos, con los vecinos portugueses, no sé, por soñar. Sí. Perdón, me callo ya, Majo. Sí, no, pero mira, es verdad. Ya que hemos abierto la posibilidad de que el público pregunte, hay una chica detrás que quiere preguntaros algo. Sí, Curro, por favor, si le puedes dar... Gracias, Toño. Si le puedes dar el micro. ¿Cómo te llamas? Raquel. Nada, no es una pregunta muy seria, yo creo que es un poco chorra, pero quería saber, Cristina, ¿por qué los cubitos de hielo cambian según el país en el que estés? Me he quedado con la duda. Sí, a ver, tamaño. Es muy curioso. En España, el whisky con Coca-Cola, las bebidas de los pubs, eran vasos de tubo, ahora se ha puesto de moda el balón, pero eran vasos de tubo. Y entonces, la medida del alcohol estaba en función de la mano del camarero. Con lo cual, si tú ponías un cubito muy grande, ponías menos alcohol y entonces es más rentable la botella de whisky. ¿Qué ocurre en otros países que tienen el dosificador? Sea el dosificador pequeñito así, o sea que la botella lleva un dosificador y entonces haces así y no depende de la mano del operador, del camarero. Y luego en Estados Unidos la cultura de la rapidez, ¿no? Que por eso se llama fast food, restauración organizada. ¿Cuál es la idea? Yo voy a comer muy rápido, con lo cual necesito que se enfríe muy rápido la bebida. Para que se enfríe muy rápido la bebida, yo necesito que el hielo tenga mucha superficie en contacto con la bebida. Entonces les pongo muchísimos cubitos porque la Coca-Cola, la Fanta, lo que me vaya a beber, me lo voy a beber muy rápido. Entonces muchos cubitos tienen y son pequeñitos, mucha superficie. En Francia se utiliza el que os he enseñado porque en Francia se bebe mucho vino blanco y mucho champán. Y también hay mucho fruit de mer, ostras y marisco. Y entonces este hielo te permite ponerle en una copa y como tiene un agujerito dentro es frágil. Le das un golpe, lo rompes y es muy fácil meter una botella. Y a partir te podría seguir contando, pero y más de los hielos. Cada tipo de hielo va ligado a una cultura. Cada vez estamos más homogéneos, por eso el TGV ha copiado un poco la filosofía del McDonald's, Burger King, y entonces te sirven el cubito pequeñito.
pero la historia de los cubitos, y ahora está pasando una cosa muy graciosa con este, que a mí me encanta. Ahora cuando vayáis a tomar algo miraréis los cubitos. Con este cubito, bueno, nosotros tenemos patentadas las formas de los cubitos. En el fondo casi todos son muy parecidos, pero con que varíe un ángulo, la forma de enfriar el agua para que haga un cubito, cambia. Este cubito ahora se ha puesto de moda y en el fondo, si uno lo piensa, normalmente por la facilidad de fabricarlos son redonditos, pero es un poco ridículo llamarle cubito a algo redondo. Sí. Entonces ahora hemos hecho un cubito con forma de cubito. Sí. ¿Y cuál es la gracia? Pues que ya no somos tan cutres como para llenar un vaso de 2 cubitos de hielo gigantes y poner muy poco alcohol. Entonces ahora ponemos una copa de balón, ponemos menos hielo, el hielo no se te derrite rápido, le estás dando valor a la bebida y entonces el mundo en general se está yendo hacia este cubito. 42 gramos de cubito, es cultura. Bueno, qué maravilla. Solamente que estamos hablando de cubitos, estamos hablando de cultura. Sí, podría contar, bueno, me podría no callar. Es que es súper interesante. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, lo vamos a dejar aquí ya. Muchísimas gracias a los tres. Y a Toño. Bueno, gracias por habernos abierto un poquito de vuestra historia y gracias a las personas que nos habéis seguido aquí, también a quienes nos han seguido a través de lasprovincias.es. Buenas tardes y muchas gracias a Club Cámara y a Global Omnium por apoyarnos en este proyecto de Somos Más. Buenas tardes.